Los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Y eso es lo mismo que se aplica a los correístas. Mira tú. En su mensaje semanal habló sobre el debate de segunda vuelta, y dijo que estaba clarísimo por quién había que votar. No mencionó el nombre de Luisa, pero era un mensaje que solo un idiota no hubiera entendido. Me parece algo terriblemente grosero y alevoso, si se quiere. Es ese absoluto irrespeto de todos estos señores no por la ley, que ya la ley ya se da por entendido que la violan, sino por este concepto de la conducta cívica virtuosa. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. A los correístas, que de alguna manera son hijos de ese delirio argentino que es el peronismo y que se ha convertido en el principal producto de exportación de América Latina, hasta el Vaticano compró uno. A los correístas les cabe a la perfección esa cita que se le atribuye a Jorge Luis Borges sobre los peronistas. Yo no sé si sea una cita apócrifa como tantas que se le atribuyen a Borges, pero es muy buena. Dice, suena a Borges, dice, los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Y eso es lo mismo que se aplica a los correístas. Mira tú, desde todos lados, desde que empezó la campaña, se ha criticado, se ha señalado el abuso que las autoridades correístas, los gobiernos seccionales, alcaldes, prefectos correístas que hay por todo el país, hacen de los bienes públicos y de su propia investidura, usándola con fines de promoción electoral. Y sin embargo, continúan haciéndolo. Y esto es brutal porque la ley, el código de la democracia, la ley que rige las elecciones es meridianamente clara. La ley, voy a leer el artículo correspondiente, que es el 278, califica las infracciones electorales de leves, graves y muy graves. Las graves y muy graves, que son las que nos interesan para estos efectos, son las siguientes. Dice el artículo 78, las infracciones electorales graves se aplicarán a quienes, número 3, los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral. Y las muy graves corresponden a los servidores públicos que usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales. Hoy, en mi columna de los jueves de Diario Expreso, escribo sobre el caso de Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, que incurre en ambas, en las graves y en las muy graves, pero lo ha hecho sistemáticamente a lo largo de la campaña. ¿Cuántas veces crees, Martín, que ha violado la ley el señor Pavel Muñoz en esta campaña? Uy, Roberto, imposible llevar la cuenta. Son muchísimas las apariciones públicas que él ha hecho, donde ha estado apoyando a la candidatura de Luisa González, mensajes también públicos por la radio del municipio, etcétera. Yo he perdido la cuenta, ¿no? Me acuerdo uno muy al principio, cuando fue a pararse en un paso a desnivel por Carcelén, esto fue el día antes del asesinato de Villavicencio. Fue a pararse en un paso a desnivel en Carcelén con Luisa González, a anunciar que gracias a, si es que Luisa es elegida presidenta, iba a haber una llegada del metro hasta Carcelén, que es bastante lejos de la última estación que va a tener en la Ofelia, ¿no? Ha habido muchísimas, ha salido en caravanas, en camionetas, etcétera. Hubo una en que en su mensaje semanal habló sobre el debate de segunda vuelta, y dijo que estaba clarísimo por quién había que votar. No mencionó el nombre de Luisa, pero era un mensaje que solo un idiota no hubiera entendido.
porque hablaba sobre las cosas que dijo Luisa y decía, ahora ya sabemos por quién votar, etcétera. También, también una funcionaria una alta funcionaria del municipio, Karina Vance, apareció en un video en TikTok. Ella, ubicada en las instalaciones de su oficina, que es la coordinación territorial, ella es secretaria de coordinación territorial. Ella en esas instalaciones hizo, sí, ahí sí, un video abiertamente y groseramente para inducir al voto a favor de Luisa González. Y luego eso ocasionó un momento en la sesión del martes anterior en el Consejo Metropolitano de Quito. Yo escribí sobre eso una columna en Expreso, donde cuento cómo una concejal de apellido Hidalgo propuso que en esa sesión se discuta, se debata sobre estas violaciones a la ley, que son la participación electoral del alcalde y de una funcionaria del alcalde en la campaña. Y ahí Muñoz votó en contra, lo cual a mí me parece impresentable, ¿no es cierto? Por lo Porque menos haberse abstenido, ¿no? él usando su poder de voto se protege, ¿no es cierto? Absolutamente, eh, me parece que eso puede ser legal, pero no es ético, no es correcto, no es cívico, o sea, pero bueno, Por lo menos, no esa es decente, Martín, no es decente. Por lo menos tener la decencia de abstenerse y dejar que los concejales resuelvan sobre un tema que le incumbe a él, ¿no es cierto? Sí, además, si es que él se siente seguro de que no está mal, entonces que se defienda, pero claro, es una forma de esconderse, ¿no? De, Ujú. eh, fatal, fatal. Y ahí mismo se habló mucho sobre esta presentación en su informe semanal. Vamos a escuchar, aquí hay un audio, pero esto es de otra cosa, cuando asimismo, en la misma tónica, Pavel Muñoz aparece con Luisa González en un acto que aparentemente es de la alcaldía, porque él, en función de alcalde, dice, hemos discutido y llegado a estas conclusiones con Luisa González, tatatí, tatatá, y pone un tweet, un audio, ¿no es cierto? Escuchémoslo. Contento de haber tenido esta primera reunión de trabajo, adivinen con quién, con nuestra próxima presidenta de la República. Quito, querido. Y de manera responsable, como ella se caracteriza, ha presentado una propuesta de cómo fortalecer a los GATS, mejorar el modelo de equidad, es decir, más recursos para que podamos hacer más obras para Tiquiteño y Quiteño. Para que atiendan sus necesidades en todos los niveles, infraestructura, mejorarla, pero también, ojo, en Quito vamos a hacer esa extensión del metro de Quito a Calderón y la Universidad del Sur. Tal vez ahorita vamos recién a comenzarla a construir, no la van a ver, pero hay que empezar hoy para que ustedes tengan asegurada su educación con seguridad y en el sur. Eso es responsabilidad. Esa es la próxima presidenta de la República. Gracias, querida Luisa. Todos 5. Oye, lo que yo veo, lo que me parece claro es que Pavel incurre en las infracciones, tanto en las graves como en las no graves. En las graves, como en las muy graves, quiero decir. En las graves, porque él, como servidor público, como autoridad en ejercicio de sus funciones, induce el voto a favor de Luisa González. Y en las muy graves, porque autoriza el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales. Y la sanción que contempla la ley para estos casos es para las graves, multas desde 11 salarios básicos hasta 20 salarios básicos unificados, destitución dice, esta es la trampa de la ley, ¿no? Destitución o suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Y las muy graves, en las que también incurre, porque es una autorización tácita la que hace de Karina Vance para que, utilizando desde
espacios públicos utilizando bienes que pertenecen a la ciudad haga propaganda electoral, o cuando utiliza la frecuencia de radio municipal para hacer él mismo desde su supuesto programa de rendición de cuentas semanal, hacer proselitismo en favor de Luisa González, está usando bienes públicos, es una infracción muy grave que debe ser sancionado con entre 21 y 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 a 4 años. O sea, si se respetara la ley en el Ecuador, si se le aplicara la suspensión de derechos de participación política, Pavel debería irse despidiendo el sueño de perro que le desvela en estos días, que es ser candidato presidencial del correísmo en las próximas elecciones. Ahora, lo más gracioso de todo esto son los argumentos de los guerreros digitales y de la intelectualidad progre y de toda esta gente que ha salido a defender a Pavel diciendo que no está violando la ley, aunque sí está haciendo propaganda por Luisa, porque la está haciendo fuera del horario de trabajo. Hubo alguien que cuando me parece que tú tuiteaste el video, el audio este que acabamos de escuchar, que es un video en Twitter, alguien dijo, la hora que consta a la que fue tuiteado ese mensaje de Pavel Muñoz es las 18:02 de la tarde, o sea, por 2 minutos estaba fuera del horario de trabajo y por lo tanto no violaba la ley. Eso es un absurdo bien subido, o sea, son pendejos mismo. Porque, vamos a ver, Pavel Muñoz, en el ejemplo que acabamos de escuchar, habla en su calidad de alcalde de Quito, no importa la hora. O sea, no, Pavel Muñoz no es alcalde de Quito de 8 a 12 y de 2 a 6. Pavel Muñoz es el alcalde de Quito y en ese video habla en su condición de alcalde de Quito. Dice, nos hemos reunido con nuestra candidata, con nuestra próxima presidenta, hemos tenido una reunión de trabajo, dice, y en esa reunión de trabajo nos ha ofrecido una serie de recursos para que nosotros podamos seguir haciendo obras para ustedes. O sea, ¿quién habla así? El alcalde de Quito habla así, no está hablando el ciudadano Pavel Muñoz, está hablando el alcalde de Quito. Ese video, ese mensaje electoral está presentado por Pavel Muñoz en su condición de alcalde de Quito, es decir, como dice el Código de la Democracia, en ejercicio de sus funciones. En ese video de propaganda electoral, él es una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es el alcalde de Quito haciendo propaganda electoral y esto puede ser a las 12 de la noche, puede ser en su hora del almuerzo, como también han dicho. Karina Vance estaba en su hora del almuerzo, hazme el favor, qué ridiculez. Eso dicen, ¿no? O sea, no violó la ley porque Sí. estaba en su hora del almuerzo, qué ridículo. Hay alguien que dijo que cuál es el problema si era la hora del lunch. O sea, qué pendejez tan profunda, es inaudito. Pero bueno, así son. Ahora, estos señores están teniendo que enfrentar, no sé si caen avance, pero Pavel Muñoz y me parece que también el alcalde Álvarez de Guayaquil están teniendo que tienen que enfrentar una denuncia de Juan Esteban Guarderas, ¿no? El nuevo consejero de Participación Ciudadana que les ha puesto por esta causa en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Roberto, pero aquí tengo que contarte que Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, tiene una coartada para esto de Guarderas, porque Guarderas asoma con un video de un acto que se hizo el 9 de octubre. Pues resulta que el alcalde, bien vivo y bien sabido como cualquier muchacho de arrabal, pidió vacaciones justo para ese día, Pavel solo para Muñoz. ese día. O sea, el 9 de octubre se fue de vacaciones para grabar eso, ¿no? Pero claro, eso era es lo que se llama una zapada, ¿no? Una viveza criolla, porque el momento de ejercer el poder, ahí sí, al día siguiente, el 10, es decir, ayer, estuvo dirigiendo la sesión del Consejo. Entonces es esta forma del sabido, ¿no? Que se agarra de la ley del tenor literal para hacer sus cosas, ¿no? Sí, pero, o sea, eso es bien ridículo por las razones que ya hemos dicho, ¿no? Lo que dije antes, o sea, él está grabando ese mensaje electoral
como alcalde de Quito. No importa si está de vacaciones, el que habla es el alcalde de Quito. Vamos a hacer estas obras con la plata que me va a dar la señora presidenta. O sea, no, eso no tiene, no tiene Claro, presentación. no es Pavel Muñoz que está de vacaciones y asoma en la playa diciendo que rica esta agua de coco. No, está hablando como... Sí, sí, ahora, conociendo los antecedentes, yo supongo que esta coartada, como bien dices, de Pavel Muñoz, va a ser bastante convincente para los señores del Tribunal de lo Contencioso Electoral, porque así son, ¿no? O sea, ¿quién se imagina que el Tribunal de lo Contencioso Electoral vaya a destituir al alcalde correísta de Quito? O sea, eso es inadmisible, aunque el alcalde mate a su madre ante las cámaras de televisión, no lo suspenderían. Claro. Oye, Roberto, pero Pavel Muñoz no es el único. Yo sé que tu columna es sobre lo de Muñoz, pero no es el único que hace este tipo de cosas. Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, ha hecho cosas similares. Ha sido más prudente que Muñoz, pero hace lo suyo. Por ejemplo, el tema de la sesión solemne por el 9 de octubre, ¿no? Ese día... él había invitado públicamente a Noboa, al candidato Daniel Noboa. No quiso ir porque evidentemente eso iba a ser una celada una emboscada para Noboa. No fue. Pero si uno ve la transmisión que se hizo de ese acto, es abiertamente proselitista, ¿no? Ecuavisa hizo un reportaje bastante interesante sobre eso, es la forma en que se hicieron las tomas de este acto, ¿no? O sea, el personaje central era Luisa. Eran tomas cerradas, tomas abiertas, y la persona que tenía el switcher todo el tiempo la ponía a Luisa. Era la que más aparecía, pero a leguas. Antes, en agosto, había ya hecho algo Álvarez, Aquiles, en la cuenta de Twitter del municipio de Guayaquil, había publicado 2 mensajes en Twitter donde aparecía él con Luisa y en el primer mensaje hablaba de una reconstrucción de la penitenciaría, y en el segundo mensaje hablaba de una inversión de $500 millones para temas de seguridad, dando por hecho que Luisa tiene que ser la presidenta, ¿no es cierto? Y bueno, además están los prefectos, o sea, no solamente son estos alcaldes. Mira, Marcela Guiñaga aparece en casi todos los recorridos que hay por Guayas. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, lo mismo, y tiene la radio Pichincha ahí, pero dale y dale y dale todos los días con un guión proselitista, ¿no es cierto? El prefecto de Cuenca, lo mismo, él pidió permiso para irse, un permiso sin sueldo para acompañar a la candidata, pero vaya pretexto, porque fue él mismo el que se autorizó las vacaciones. Escuchemos este pequeño audio en el que se le oye a Aquiles Álvarez durante la sesión. Me parece que vale la pena. Gracias, Luisa, por venir. Una pena que Daniel no haya venido. No lo iba a decir, pero aquí al frente incluso a mí me parece una falta de respeto que en estos 203 años de independencia de Guayaquil hayan hecho un evento con la militancia de ellos, y eso no se puede permitir. Eso es una falta de respeto. Y aquí estás aquí al frente, Daniel, vives aquí al frente. Una pena. Yo soy frontal, hermano. Yo soy frontal y eso no se hace. Lo que llama la atención aquí, Martín, o quizás ni siquiera llame la atención en un país donde estas cosas son normales, ¿no? Es un comportamiento que parece bastante común en este país, que no parece valorar mucho su democracia. Pero por lo menos a mí me parece algo terriblemente grosero y alevoso, si se quiere. Es ese absoluto irrespeto de todos estos señores no por la ley, que ya la ley ya se da por entendido que la violan, sino por este concepto de la conducta cívica virtuosa.
No, esto es algo que tiene que ver con la idea de lo público y con el respeto de la ley también como un contrato de convivencia, ¿no es cierto? Hay un filósofo español que también es columnista, yo lo sigo en el Twitter, es un tipo muy claro y muy iluminado, diría yo, que llama a este conjunto de valores cívicos, los llama ejemplaridad pública, y que en realidad esta idea de ejemplaridad pública es algo que actúa en las sociedades democráticas como una especie de fuerza cohesionadora, es decir, la capacidad persuasiva que tiene el ejemplo virtuoso para crear un clima de valores cívicos en medio del cual estas conductas de violar la ley tan cínica y reiterativamente son básicamente intolerables. Hemos visto en otros países cómo hay una sanción moral sobre los personajes públicos por pequeñas faltas, incluso por gestos que revelan displicencia ante la virtud pública, ¿no es cierto? Ante esta idea de la ejemplaridad pública, porque solo la ejemplaridad pública, el ejemplo virtuoso puede formar virtudes cívicas en una sociedad, y lo que el Ecuador entiende por ley y lo que el Ecuador entiende por virtud, o lo que estas élites políticas parecen entender por estos dos conceptos, son ideas terriblemente retorcidas, ¿no? O sea, es como si, parece que la ley consistiera no en este contrato para la convivencia pública, sino en una cierta habilidad de encontrar figuras jurídicas que legitimen cualquier arbitrariedad, cualquier cosa. O sea, ¿cuántas veces autoridades como Jaime Nebot o Rafael Correa deben haber dicho a sus abogados: encuéntreme una figura jurídica que me justifique tal huevadota? O sea, primero hacen la arbitrariedad y luego buscan la figura jurídica que la justifique, y en eso se especializan los abogados que trabajan para estas figuras, para este tipo de autoridades. Alexis Mera era un abogado de ese estilo, era un tipo que encontraba la figura jurídica para justificar cualquier atraco, cualquier atropello. Y eso es la ley. Y el concepto de virtud parece ser apenas equiparable con el de viveza, ¿no? Hay una cierta viveza criolla que se valora mucho más que la virtud. Incluso una figura como Pavel Muñoz, que se suponía era el correísta, quienes lo veían actuando como asambleísta decían que era dialogante, que era institucional, que tenía un porte académico, que era un correísta distinto, ¿no? Pero igual es un correísta que se limpia con la ley con un cinismo que deja pasmado. Sí, yo creo que este ejemplo del pedido de vacaciones por un día para hacer un video, porque ya sabe que le están pisando los talones con el tema, es el ejemplo perfecto para mostrar que ahí no hay ejemplaridad pública. No existe ninguna virtud pública, ¿no es cierto? Es el acto del sabido. Del chico arrabalero que se agarra de algo para hacer una viveza, ¿no? Pero también, Roberto, hay algo que yo insisto mucho, que es que esto es una forma de privatizar lo público. Y viene de un sector que supuestamente odia las privatizaciones. Decir privatización es casi decir como pecado capital, ¿no? Se apropian de lo público en beneficio de su agenda política. Las radios públicas son las radios del partido o de sus intereses políticos. Ya dejan de ser una radio pública, como debería ser una radio pública, y se convierte en una radio privada del partido, movimiento o gobierno, ¿no es cierto? Es una forma de apropiarse corruptamente de lo público, porque hay unas privatizaciones súper polémicas, pero el que compra la empresa pública paga una cantidad. No, aquí no pagan ni siquiera un centavo. Ellos se asumen como propio, asumen como de su partido, de su movimiento, y lo privatizan.
Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Este tema lo está tratando hoy en la edición de Expreso de hoy, Roberto, en una nota. Léanla. Si no están suscritos, háganlo. Y nos vemos mañana. Así que, bueno, les esperamos por acá. Gracias por su atención. Hasta mañana.